Hola a todos, hoy vamos a hacer un tutorial paso a paso de cómo crear este barril. Bueno, ya estamos aquí en Blender, vamos a empezar a crear nuestro barril. Para ello vamos a agregar nueva geometría, en este caso vamos a iniciar con un plano. Tener presente que voy a trabajar en unidades de medida de centímetros para hacer lo más real posible a escala el objeto. Nos ubicamos en el pestaña ítem para ver las transformaciones de nuestro objeto. Voy a rotar en X 90 grados. Si nos ubicamos en la parte de dimensiones, vemos que tiene estas dimensiones. Lo primero que voy a hacer es resetear con control A. Voy a resetear la rotación y la escala y notamos que acá cambia estos valores. En el eje X le voy a dar un tamaño de 15 centímetros. En el eje Z, que es el alto, voy a darle un tamaño de 100 centímetros. Y en el eje Y, que sería la profundidad, voy a resetearlo, lo voy a dejar en 0. Nuevamente con el objeto seleccionado, le doy control A para resetear la rotación y la escala. Y ahí tendríamos una hoja, por decirlo así. Vamos a empezar a hacer las tablas del barril. Importante tener en cuenta que para llegar a un objetivo en Blender, para llegar a nuestro modelado final, se pueden llegar de muchísimas maneras. Por ejemplo, acá yo puedo coger este objeto y en modo edición extruirlo para darle un ancho y hacerlo todo extruyendo caras, vértices. Esa es una manera de hacer un modelado, un objeto. También está el modo de escultura. En nuestro caso, vamos a estar en modo objeto y en modo edición, alternando entre los dos, y vamos a trabajar con los modificadores. ¿Por qué con los modificadores? Porque esto nos ayuda a que el modelo que vamos a hacer sea un modelo de cierta manera procedural, que no sea 100% destructivo. Bien, entonces seguimos. Voy a resetear nuevamente la escala y la rotación. Primer modificador que vamos a agregar va a ser el modificador de Solidify. Aquí ya vemos que tiene un ancho, nuestro objeto, nuestra tabla. En Thickness voy a decirle que tenga un ancho de 5 centímetros. Podríamos bajarlo a 4. Bien, ahí ya empezamos a agregar el primer modificador. Segundo modificador que vamos a agregar sería el bevel. A este modificador vamos a agregarle dos segmentos y voy a ajustar este valor para que el filo pues no quede tan ancho. 0.4 centímetros estaría bien. El tercer modificador que vamos a agregar sería el Subdivision Surface. Ya tendríamos este tercer modificador agregado, que es el que nos suaviza nuestra malla. Con clic derecho le damos Smooth para que se vea aún más suave. Y ahí ya tendríamos la base de nuestra primera tabla. Ahora necesitamos muchas más tablas. Entonces vamos a agregar el modificador Array. Con este modificador vamos a duplicar nuestra tabla. En el factor X vamos a decirle que tenga un valor de 1.02 para que de esta manera se separe un poco las dos tablas. Ya tenemos una copia de nuestra tabla original y aquí en este indicador podemos aumentar y disminuir dependiendo de la cantidad de tablas que queremos tener. En este caso podemos darle 15 y vamos a ir ajustando. Bien, ahora necesito que las tablas giren porque el barril pues es redondo, ¿no? Eso lo logramos con el modificador en deformación, en la categoría de deformación simple deform. Ahí ya vemos que nuestra geometría se empieza a deformar. Las configuraciones que le vamos a hacer son las siguientes. Vamos a ubicarnos en Ben, en el eje Z, y ya vemos que empieza a girar, porque su ángulo está en 45 grados, tendría esta forma, pero si nosotros le decimos que tenga un ángulo de 360 grados, pues va a girar totalmente. Y de esta manera ya tenemos la parte circular de nuestro barril. Si queremos que el cuerpo del barril sea más ancho, pues ajustamos los valores de array, que tenga más tablas, y él automáticamente se hace más ancho. Podemos dejarlo en 20, con 20 está bien, y ahí ya tendríamos el cuerpo redondo de nuestro barril. En este punto vamos a crear una copia de seguridad de todos nuestros modificadores y de nuestro objeto, porque ahora los vamos a aplicar. Para ello, seleccionando el objeto, dedo lo duplico, lo dejo en el mismo sitio y con M voy a crear una nueva colección que la voy a llamar copia 1 y le damos crear. Y aquí ya tendríamos una copia. Esta copia la ocultamos y nos quedamos con esta. ¿Qué pasa? ¿Por qué hacemos esto? Porque pensando en abrir las Vs, si vamos a modo edición, tenemos solamente este objeto, porque todo lo demás ha sido creado con modificadores.
Si yo abro las V en este momento de solo este objeto, antes de aplicar los modificadores, pues todas las Vs se van a transferir a las demás tablas. Pero si yo hago lo contrario, aplico primero los modificadores, pues tendría el doble trabajo de abrir las Vs de cada tabla. Lo vamos a ver. Vamos a aplicar primero el modificador de Solidify. En modo objeto, aplicamos el Solidify, el Bevel, el Subdivision, y estos dos vamos a dejarlos para aplicarlos ahora de último. ¿Qué tenemos acá? El objeto origen de toda la geometría, de toda la forma, pues con más geometría, porque ya hemos aplicado los modificadores. Voy a ocultar un momento los otros modificadores y voy a abrir las Vs de este objeto. En modo arista voy a seleccionar estas aristas. Selecciono las aristas que me interesan para abrir las Vs, que serían estas. Bien, nos cercioramos que estén todas seleccionadas y con clic derecho le damos Margin y ahí tendríamos ya ese corte. Para no perder el tiempo de crear manualmente el otro lado, con Control M vamos a seleccionar en simetría los bordes que el objeto tenga y esto nos va a ahorrar muchísimo trabajo. Margin. Y ahí ya hemos creado ese corte. Y ahora nos faltaría un corte por acá para que la pieza se despliegue correctamente. Margin. Bien. Si abrimos una ventana acá y desplegamos la ventana de las Vs, pues podemos visualizar nuestro objeto tiene sus Vs desplegadas. Si activamos esta opción, podemos ir visualizando lo que seleccionamos en esta parte. Bien, el tema de las Vs es un tema también muy amplio, pero en resumen hay que tratar de abrir las Vs con los menores cortes posibles y que la geometría quede lo más alineada posible. Esto lo vamos a ver más adelante. Continuamos con el modelado. Una vez ya creado los cortes, vamos a aplicar los modificadores que nos hacen falta, que son estos dos. Entonces aplicamos el Array y aplicamos el Simple and Default. Y ya tendríamos el cuerpo de nuestro barril hecho. Si vamos a modo edición, tenemos los cortes de las Vs realizadas automáticamente en todas las demás tablas. Solamente creamos las Vs en una tabla y las demás se replicaron. Además de esto, también tenemos una copia de seguridad con todos los modificadores. Si necesitamos de pronto cambiar algo, si necesitamos ajustar que sea más pequeño el barril, todo ese tema, pues tenemos esa copia de seguridad ahí. Bien, ahora le vamos a dar curvatura a la tabla. Queremos que la tabla tenga una curvatura así, algo así. Esto lo vamos a lograr añadiendo látiz. Pero antes necesitamos que tanto el thread de cursor que está acá como el set origin del objeto estén en el centro de la geometría. ¿Cómo logramos esto? Vamos a objeto y en set origin le decimos origin to geometry y así conseguimos que el centro, el pivot de esta geometría esté en su centro. Nos faltaría el thread de cursor, que si le damos Shift S, le decimos que se vaya a cursor to select y ahí ya tendríamos todo en el centro. ¿Para qué hacemos esto? Porque vamos a crear un nuevo objeto que es este, el látiz, y al crearlo, pues se va a crear exactamente en el centro de nuestra geometría y la va a cubrir totalmente. Claro, esto lo podemos ajustar después. En modo edición, podemos seleccionar esos puntos y ajustarlo. Si nos ubicamos en la vista frontal, podemos escalar un poco en Z y ahí pues estaría más cubierta nuestro objeto. ¿El látiz cómo funciona? Para que funcione bien el látiz, él debe de tener cubierta la geometría o envuelta toda la geometría dentro de este cuadro que vemos ahí transparente. Ahora seleccionando el objeto, vamos a agregar el modificador látiz. Este modificador con el contagotas seleccionamos nuestro objeto látiz que hemos creado en la escena. Y ahí ya tendríamos el látiz vinculado al objeto. Si seleccionamos látiz, el objeto látiz y vamos a sus propiedades, vamos a ajustar acá unos valores. En el valor W vamos a agregarle más cortes, podrían ser 5. De esta manera, si nos vamos a modo edición y seleccionamos estos vértices del látiz y escalamos, pues nuestro objeto se va a deformar. Pero vamos a escalar de la siguiente manera. Vamos a marcar S sostenido y la Z. De esta manera logramos escalar solamente en el eje Y y en el eje X. Y en el eje Z pues no se va a escalar.
y así vamos a hacer esa curvatura que queremos de nuestro barril. Como pueden ver, ya tiene esa curvatura. Podemos notar que la geometría tiene como unas partes puntiagudas, no está bien suavizada. Eso lo solucionamos tocando el objeto del barril y agregando un modificador más de subdivisión, que con control 1 podemos hacerlo directamente. Con ese atajo, si miramos los modificadores, se le agrega un modificador de subdivisión y así vemos que la curvatura es mucho más suave. Seleccionando látiz voy a ajustar un poco más aquí en el centro. Voy a escalar otra vez un poco más estos dos. Bien. Ya tendríamos el cuerpo del barril hecho. Este modificador de látiz lo podemos aplicar. Este objeto lo podemos borrar y ya tendríamos el cuerpo del barril redondo. Vamos a crear ahora la tapa. Para crear la tapa nos podemos ayudar de nuestra copia de seguridad que tenemos en esta parte. Voy a ocultar un momento el barril y en nuestra copia de seguridad voy a crear otra copia. Voy a seleccionar todo el objeto, duplico, lo dejo en el mismo sitio. Con M voy a crear otra copia. Esta copia 2 la voy a apagar porque a esto voy a aplicarle algunos modificadores o voy a borrarle algunos modificadores. Por ejemplo, el modificador de simple default no lo necesito, entonces lo quito. En el Solidify le voy a decir All Rim. De esta manera nos quita la cara de adentro, queda vacía, como pueden ver. Voy a ajustar también el array, le voy a quitar un poco de caras que quede más corto. Ahora sí voy a visualizar mi barril. Para ajustarlo voy a rotar en X 90 grados, pero quedaron hacia arriba los huecos y eso no es lo que quiero, entonces voy a rotar en X menos 90. Eso es lo que estoy buscando. Si nos ubicamos en la vista top, podemos mover la tabla de tal manera de que quede como nos guste. Ahí podría ser. Vamos a la vista frontal y subimos la tabla hacia arriba. Bien, ahí me gusta esa ubicación. Perfecto. Voy a resetear todas sus transformaciones. Nuevamente voy a colocar el Set Origin en el centro. Ctrl S. Ahora, para cortar la tapa, estas tablas que están acá, que hacen la forma de la tapa, vamos a utilizar Bevel. ¿Cómo lo hacemos? Voy a crear una nueva mesh, un cilindro. Este cilindro aquí en sus configuraciones le voy a decir que no tenga caras las tapas, que borre sus tapas. Y voy a escalarlo. Me voy a ubicar en la vista top. Voy a poner los rayos X porque necesito que quede bien ubicado. En el borde de la tabla, pueden ver acá, que quede sobre este borde aproximadamente, bien alineado a ese borde. Podría ser por ahí. Bien. Ahora en modo edición, con Alt extruimos en sus normales. Extruimos las caras en sus normales. De esta manera sacamos las caras hacia afuera. Ya creamos esa forma con el objetivo de cortar esta tabla. Ahora vamos a agregarle un modificador más a esta tabla. Revisamos que en sus transformaciones todo esté en locación 0, rotación 0 y escala 0. Si tenemos algún valor acá que no es 0, pues reseteamos con control A todas sus transformaciones. Bien, vamos a agregar un modificador más y vamos a aplicar también estos, porque estos ya no los necesitamos. Pero antes podemos también crear los cortes. Si nos aislamos un momento, vamos a apagar todos los demás y nos quedamos solamente con este, el Solidify. Vamos a hacer lo mismo que hicimos con la tabla. Vamos a aplicar el Solidify. Aplicamos el Solidify, vamos a modo edición y hacemos lo mismo. Creamos unos cortes ahí con clic derecho, Margin. Seleccionamos bien. Ahí tenemos ya seleccionado también esos agents y le damos margin. Bien, ahí tenemos creado esa geometría, esos cortes. Como acá no tenemos cara, entonces no necesitamos hacer un corte aquí porque ya está abierto. Bien, ahora sí voy a activar el array para ver visualmente todas mis tablas. Reviso que los cortes estén bien realizados, ¿sí? Vamos a revisar los modificadores y pensando en el modificador boolean, que cuando hacemos cortes con él, pues la geometría no queda perfectamente, entonces necesitamos que nuestra tapa tenga lo menos de aristas posible. Para ello vamos a quitar el subdivision, no necesitamos el subdivision, tampoco necesitamos el bevel porque estos dos modificadores nos crean más aristas. Bien,
en este punto también vamos a aplicar el array. No lo vamos a borrar, sino que lo vamos a aplicar para que queden las tablas. Bien, ahora sí vamos a cortar nuestra tapa. ¿Cómo lo hacemos? Con el modificador boolean. Seleccionamos el objeto que queremos conservar y buscamos el modificador boolean. En este indicador de objeto, con el cuentagotas, vamos a seleccionar el objeto que va a ser el cortador de nuestro objeto. Como pueden ver, ya lo cortó. Debe estar en el modo diferencia, ¿no? Y ahora podemos aplicar ya este modificador y este objeto lo podemos borrar. Ahí ya tendríamos nuestra tapa. Si nos vamos a modo isolate, vemos nuestra tapa cortada. Vamos a modo edición y aquí vamos a visualizar lo que les decía de las aristas. Como pueden ver, aquí hay unas aristas que no están conectadas como están las demás. ¿Ven? Entonces tenemos que realizar manualmente la conexión de esas aristas. Vamos a la vista superior y seleccionamos las aristas que necesitamos conectar y con J las conectamos. Estas serían las aristas. Si hubiéramos aplicado el modificador de subdivision y el modificador de, pues hubiéramos tenido más aristas que unir y esto pues nos hubiera quitado tiempo. Que unimos con J. Este del centro no lo va a hacer con J. Entonces con el cuchillo creamos la unión. Perfecto. Ahí creamos esa unión. Aquí nos faltarían unos aristas por unir, que serían estas. Bien. Y así tendríamos las caras todas de 4 lados. Todas estas caras tendrían 4 vértices, 4 lados. Ya en este punto, quiero revisar un momento las UVs porque si notan, no salieron estos cortes acá en esta parte. Podemos seleccionar todo en modo edición. Vamos con la U a un grad y le damos un ungrad. Abrimos una ventana de las UVs para visualizar y lo estoy viendo bien. Sí, sí, perfecto. Están bien. Este nos va a funcionar muy bien para hacer el despliegue de las UVs. Bien, esto ya lo podemos cerrar. Ahora ya podríamos, vamos a modo isolate nuevamente, agregar, si queremos agregarle un poco de bevel, vamos a agregar un modificador de bevel nuevamente con 2 segmentos. Ven que acá ya redondeó un poco y ya, si vemos que por ejemplo acá tiene como puntiaguda esta parte, pues podríamos agregar un subdivision para que quede más suave. ¿Ven? Quedó más bonito, más suave, pero pues esto nos va a generar más geometría. Podríamos dejarlo con un valor de 1. Si salimos del modo isolate, pues se vería muy bien. Sin embargo, si quitamos el subdivision, pues no se va a notar mucha la diferencia porque estos filos están pues ocultos, ¿verdad? Aquí vemos que cambia un poco como un sombreado, pero si le damos clic derecho y Smooth, pues ese sombreado merma un poco. Auto Smooth no cambia mucho. Pues ya es a su gusto, al gusto de ustedes, dejarlo o no. Vamos a dejarlo. Bien, como la tapa de abajo es la misma, pues simplemente vamos a agregar un modificador de mirror en el eje Z con este objeto de referencia. Y ahí ya tendríamos también la tapa de abajo. Bien, ahora vamos a agregar un detalle más que son unos soportes de hierro, unas láminas de hierro que están alrededor de las tablas, como sosteniendo las tablas. ¿Esto cómo lo logramos? Vamos a crear otra mesh, un cilindro. Este cilindro lo escalamos en Z, vamos a moverlo en su eje Z, lo escalamos aproximadamente por ahí. Vamos a subirlo un poco, hacerlo más ancho, por ahí podría funcionar. Como podemos ver en sus transformaciones, pues tenemos todos estos valores. Necesitamos que todo esté en cero. Para ello, con control A, reseteamos la rotación y la escala. O podemos resetear todas sus transformaciones y así todo queda en cero. En algunos casos vamos a necesitar guardar la locación. Entonces por eso podemos resetear solo rotación y escala, porque algunos modificadores necesitan el valor de la locación. Pero en este caso, pues lo reseteamos todos porque no necesitamos ese valor. Ahora necesitamos que esta geometría se ajuste perfectamente al barril. Esto lo logramos con otro modificador. El modificador de deformación es Green. En Target seleccionamos nuestras tablas y así vemos que la geometría se ajusta a las tablas o al barril. En Offset podemos darle un offset de 3 centímetros que se aleje del barril 3 centímetros. Perfecto. Ahora para darle solidez a esta lámina de hierro, pues le agregamos un subdivision de Solidify.
como vemos que el subdivision está saliendo hacia afuera, en offset le decimos que 1 y en el valor de thickness le decimos que sea 4 centímetros. Y así logramos ese efecto sólido. Pero si vamos a modo isolate, como esta cara nos está sobrando, vamos a eliminarla con la opción Only. Si vemos que quitó la que no queríamos, pues es porque están invertidas las normales. Para ello seleccionamos el objeto en modo edición, seleccionamos todo con A y con Shift N invertimos las normales. Y ahí ya pues quita las caras que necesitamos. Bien, vamos a darle un poco de redondez a los filos y eso lo logramos con un modificador de bevel con dos segmentos y vamos a mermarle este valor. Pueden ser 0,4, 0,5, ahí está bien. También vamos a agregar el modificador de Solidify y clic derecho y ahí ya tendríamos nuestra lámina de hierro creada. Si vemos que está un poco separada, esto fue porque invertimos las normales y este modificador pues se está comportando de esa manera, entonces podemos ajustarlo para que se acerque a la geometría y ahí ya estaría perfecto nuestra lámina de hierro. Por último vamos a colocar la parte de abajo. Esto lo logramos con un mirror en el eje Z. Y ya tendríamos nuestra lámina de hierro que envuelve el cuerpo de nuestro barril, las tapas, bien. O esto, vamos a aplicar estos modificadores. Pueden hacer una copia de seguridad si quieren conservar el objeto con los modificadores por si necesitan hacer alguna modificación. Entonces podemos duplicarlo con Shift D, lo dejamos en el mismo sitio, M para crear una nueva colección y aquí copia, le cambian el nombre, copia 1, lámina o hierro o aro, como quieran ponerle y crean la copia de seguridad, la pagan y a este pues le aplican todos los modificadores. Para no ir uno a uno pueden seleccionar el objeto y clic derecho, Convert to Mesh y ahí aplicamos todos los modificadores. Esta solamente tiene el Subdivision, este tiene todos estos modificadores, también podemos aplicarlos, un Mesh, este vamos a aplicarle también el modificador y en este momento tendríamos nuestro objeto sin ningún modificador. Vamos a agregarle un detalle más que serían como unos clavos alrededor de la aro. Eso lo hacemos con una de icoesfera. Esta icoesfera en modo edición vamos a borrarle la parte de abajo. Voy a rotarla en X 90 grados y voy a escalarla bastante porque esta va a ser como los clavos, como la puntilla que está acá en esta parte. Voy a escalarla en Y un poco para achatarla y ahora voy a ajustarla a nuestro aro. ¿Cómo hacemos esto? Para que se ajuste a la cara perfecta del aro. Vamos al Snap y aquí hacemos la siguiente configuración. Le cambiamos la opción al centro que sea Snap al face, a la cara y que se alinee la rotación también. Ahora si movemos esto, un control, se va a ubicar exactamente en la cara. Podemos hacerla más grande. Perfecto. Ya tendríamos ese detalle. Vamos a darle Shift Smooth. También con Control 1 para un Subdivision Surface. Bien. Ahora para duplicarlos alrededor del aro, vamos a hacer lo siguiente. Seleccionamos el aro en modo edición. Vamos a seleccionar este y ese le decimos Cursor to Select y ahí el cursor se ubica en el centro de esta geometría. En el modo de transformación del pivot vamos a decirle que sea en el 3D cursor y ahora seleccionamos nuestro objeto, nuestra puntilla con D, lo duplicamos, le decimos que rote en Z 45 grados o podemos decirle que sean nomás 35, damos Enter y luego, sin hacer nada más, con R repetimos toda esa operación que hicimos y así nuestro objeto queda perfectamente ubicado. Bien, vamos a hacer lo mismo. Seleccionamos nuestros objetos, vamos a seleccionar nuestros tornillos, solamente los tornillos que hemos creado y vamos a aplicarle un mirror para que se ubiquen acá en esta parte. Vamos a agregarle un mirror. Vamos a decirle que sea solo en el eje Z y vamos a seleccionar como target el barril.
Ahí ya vimos que se ubicó la puntilla en la parte de abajo, pero los demás nos están copiando porque necesitamos decirle aquí en esta pestañita que copie el modificador a todos los seleccionados. Y de esta manera tenemos también las puntillas en la parte de abajo. Muy bien. Vamos a seleccionar todo nuestro objeto. Con clic derecho le decimos Convert to Image para que aplique todos los modificadores. Y ahí ya tendríamos nuestro barril hecho. Ahora nos queda hacer el tema de las UVs, pero como ya lo tenemos bien adelantado, entonces va a ser algo sencillo. Abrimos un panel aquí en la parte izquierda o derecha de nuestro viewport y abrimos el panel de V donde podemos editar nuestras UVs. Lo primero que vamos a hacer es crear una imagen. Vamos donde dice nuevo y acá le podemos poner el nombre que queramos. Yo le voy a poner V barril y vamos a cambiar la resolución de nuestras UVs. En este caso le voy a poner una resolución 4K y donde dice tipo le colocamos VGrid y le decimos nuevo. Aquí ya creamos la imagen, una imagen para poder chequear nuestra textura. Ahora necesitamos poderla visualizar aquí en el viewport. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a agregarle una textura a nuestro objeto. Vamos donde dice materiales y le damos nuevo. En la opción de color base vamos a darle clic y buscamos la opción que dice imagen de textura. No le damos nuevo, sino que vamos a esta icono que es como una foto, le damos clic y buscamos la imagen que creamos en el editor de UVs. Le damos clic y ahí ya tendríamos esta misma imagen de textura. Para visualizarla tenemos que pasarnos al modo de shading y ahí ya podemos visualizar la textura. Para aplicarle esta textura a todos los demás objetos, vamos a seleccionar en modo objeto todos los objetos y con control L vamos a decirle que linkee los materiales y ahí ya tendríamos todos tendrían la misma V. Pero si se dan cuenta, esta V está algo distorsionada, ¿verdad? Entonces vamos a empezar a hacer un graph. Ya todos nuestros objetos tienen los cortes sin. Estas líneas rojas, que son los cortes para poder abrir las Vs, ya las hemos creado previamente. Entonces solamente nos quedaría es seleccionar los objetos que nos interesan. Vamos a seleccionar los objetos más grandes, que es las tablas, el aro de hierro y la tapa. Esos objetos los seleccionamos, luego nos vamos al modo de edición, seleccionamos todos con A y le damos un graph. Con U se nos abre el panel de las Vs y le decimos donde dice U-Graph, la primera opción. Y ahí se nos abre, se nos despliegan las Vs. Como pueden ver arriba ya tenemos unas Vs desplegadas. ¿Qué podemos hacer ahora? Ampliamos este panel y podemos visualizar que están, por ejemplo, estas que son las de el aro, que aquí estoy viendo que hay dobles Vs, o sea que hay otra geometría superpuesta, entonces simplemente la borramos. Se nos tuvo que haber duplicado y no la borramos. Estas son las de abajo. Borramos. Bien. Ahora sí nos quedamos solamente con estas. Yo quiero que estas Vs estén más alineadas. ¿Cómo lo hacemos? Vamos al editor. En modo de aristas vamos a seleccionar una de los cuatro lados y le damos clic derecho, alinear automáticamente. Ahí esta arista se nos alineó. Ahora necesitamos hacer lo mismo con los otros tres lados. Seleccionamos el de arriba y le damos R para repetir la operación. Luego el otro y luego el otro lado para completar los cuatro lados bien alineados. Luego nos pasamos a la vista de caras, la seleccionamos, el pedazo que alineamos y luego con A seleccionamos todo, clic derecho, Follow Active Quad. Y ahí ya, como pueden ver acá, se enderezó esa V. También está totalmente recta. Entonces vamos a hacer lo mismo con este de abajo. Repetimos, seleccionamos un lado, clic derecho, alinear automáticamente, luego seleccionamos las demás con R, seleccionamos y repetimos la operación. Nos vamos a modo de caras, seleccionamos esa cara que enderezamos, luego seleccionamos todo con A, clic derecho y así también se endereza. Bien, las demás podríamos también, si somos muy meticulosos, podríamos también enderezar esta, ¿sí? Pero pues no es necesario, yo la estoy viendo bien. Estas son las de las tablas, esta, yo la veo bien, arriba también la veo bien. Entonces, lo que podemos hacer para optimizar mejor el espacio es teniendo todo seleccionado con A. Primero vamos a escalar, vamos a decirle que las escale todas para que todas tengan el mismo tamaño.
Y ahora sí, vamos a decirle que lo empaquete en la isla. En la parte de rotación lo vamos a quitar para que no la rote, para que quede en esa manera porque nos interesa que quede así. Y aquí en este margen podemos ir jugando con él. Vamos a ponerle 0.002 a ver cómo nos queda y le damos empaquetar. Y ahí Blender empaqueta todo sobre esa isla. Bien, yo lo estoy viendo bien. Ahí nos podría servir. Ya tendríamos las V's abiertas, enderezadas. Este trabajo de las V's, como le digo, el tema es desplegarlas correctamente. Primero hay que marcar los cortes, que fue lo que hicimos al inicio. Luego, lo que hay que tener en cuenta es la escala de las V's, que fue lo primero que hicimos acá en V, escalar las V's. Esto lo que hace es igualar el tamaño de todos los cortes, de todas las V's, y luego debemos empaquetarlo para que todas queden dentro de una isla. Bien, nos faltarían las puntillas, estas grapas. Seleccionamos las grapas y con control vamos a seleccionar lo que no nos interesa. Bien, ahora faltaría esta. Estarían todas seleccionadas. Vamos a modo edición, seleccionamos todo con A y le decimos un grado. Y ahí ya las tendríamos, pero veo que están muy grandes. No necesito que sean tan grandes, entonces las puedo achicar. Esto sí lo puedo hacer manualmente. Las achico, bien. Y ahora lo que puedo es seleccionar todo para visualizar dónde quedaron. Serían estas. Para seleccionarlas, lo vamos a hacer con L y vamos a organizarlas. Vamos a moverlas con G. Vamos a ubicarlas en un lado que no se intersecten con las demás. Y ahí nos podría servir. Bien, ya tendríamos las V desplegadas. Esta parte ya terminamos. Ahora vamos a agregarle una textura de guía de base que nos va a ayudar mucho al tema de la texturización en Substance Painter. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, vamos a agregarle un color simple. Por ejemplo, a las tablas vamos a decirle que tenga un material. Este lo podemos borrar. Vamos a seleccionar todo con Alt sostenido. Le damos aquí en este menos. Borramos todo el material que hemos creado antes previamente para chequear la textura y empezamos a crearle material base, un material sencillo. Por ejemplo, las tablas, pues vamos a crear un material nuevo, le vamos a poner un nombre para identificarlo, tabla, y le ponemos cualquier color, puede ser un color rojo. Esto simplemente para que nos ayude para el tema de las texturas en Substance Painter. Le agregamos también una textura de base a los aros, ponemos un nombre, aros, es importante colocarles un nombre para luego identificarlos fácilmente. Ponemos cualquier color, las tapas, le creamos una nueva textura también, ponemos tapa, ponemos cualquier color, las puntillas, vamos a seleccionarlas todas, luego con control deseleccionamos lo que no nos interesa, creamos una nueva textura, estos vamos a ponerle clavos, este le ponemos un color negro, puede ser, y solo se le aplicó a el primero, pero si bajamos acá en esta flechita le decimos copy material to select y le aplica materiales a todos los objetos que tenemos seleccionados. Y listo, ahí ya tenemos nuestro modelo con sus colores ID, que son unos colores de guía. Ya tenemos listo todo para pasarlo a Substance Painter y empezar a texturizar. ¿Cómo hacemos esto? Simplemente seleccionamos el objeto y vamos a exportarlo. Podemos exportarlo en FBX y lo guardamos. Aquí le podemos colocar cualquier nombre, barril final. Le decimos que solo exporte los objetos que hemos seleccionado y le damos exportar. Ahora vamos a abrir Substance Painter. Bien, ya estamos aquí en Substance Painter. Vamos a agregar el archivo, vamos a darle nuevo. Esto de plantilla lo podemos después seleccionar, pero bueno, ahí podemos seleccionarlo de una vez. Le damos en archivo, le damos seleccionar para buscar el archivo FBX que hemos creado, que sería este, barril final, FBX. Le decimos abrir resolución, voy a colocarlo en 2K. Esto también lo podemos modificar en el transcurso del trabajo. Importante tener estas dos casillas marcadas, utilizar el flujo de trabajo de las V's y conservar el diseño de las V's por material. Le damos a aceptar y acá ya tenemos nuestro modelo en Substance Painter para empezar a texturizar. Lo primero que debemos hacer en Substance Painter es crear un bake de las texturas. Para hacer eso vamos a esta opción que dice Backing y vamos a configurar algunos parámetros. Tamaño de salida la podemos dejar en 2K. Vamos a decirle que utilice la malla baja poligonal como alta porque no tenemos en este momento una malla high poly. Esto vamos a explicarlo nuevamente y vamos a hacer un video tutorial donde
vamos a hacer un modelo low poly y luego con un modelo high poly fusionamos y creamos algo muy chévere. Vamos a hacer unas configuraciones adicionales. En suavizado decimos que lo haga un supermuestreo de 16 y vamos a hacer unas configuraciones en las texturas como tal. Por ejemplo, en ambiente locution le decimos que los rayos secundarios sean máximo 256. También en curvature, en posición no hacemos nada. En thickness también le decimos que sea el máximo 256 y los demás no los vamos a utilizar. Estas son las configuraciones que debemos hacer y ya le decimos hacer baking y ahí empieza a hacer el baking el programa. Voy a adelantar esta parte para hacerlo más rápido. Y así ya tendríamos nuestro objeto con el baking realizado. Ya podríamos empezar a agregarle las texturas que queremos. Y como creamos unos colores de guía en Blender, pues es muy fácil agregar los colores porque los tenemos separados como por capas. Por ejemplo, vamos a agregarle la textura a las tablas. Aquí buscamos materiales inteligentes y buscamos una textura que nos guste. Por ejemplo, este podría ser. Y solamente lo arrastramos a nuestro objeto y ahí tendríamos la textura aplicada. Este no me gusta mucho, es este el que quiero utilizar. Y ahí ya veríamos la textura aplicada de manera muy rápida. Sustan Painter tiene materiales muy buenos. A este material le podemos agregar todos los detalles que nosotros queramos. Por ejemplo, podemos agregar un nuevo color de relleno. Este color de relleno vamos a hacer unas configuraciones. Vamos a decirle que solamente afecte el color. Lo demás, todo está deseleccionado. Bien, vamos a cambiarle el color como a un color negro, un color como que oscuro. Podría ser este color. Y a este color vamos a aplicarle una máscara negra para que se le aplique a este material inteligente que hemos creado. A la máscara le damos clic derecho y le vamos a agregar un nuevo generador y vamos a configurar el generador que sea un generador DIRC. Y ahí ya estaríamos viendo ese efecto del color relleno que le pusimos, como lo pueden ver, a ese material inteligente que nosotros le colocamos. Aquí podemos configurar los parámetros que nosotros deseemos. Todo esto es configurable. Podemos invertir, que se vea algo así. Vamos a dejarle como algo de suciedad, muy mínimo, que no se vea así tan saturado, sino algo sutil. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, se ve esa mancha negra y así podríamos configurar todos los materiales inteligentes que nosotros le agreguemos a nuestro modelo, con máscaras, con rellenos. Bueno, vamos a continuar con el aro. En el aro le vamos a poner un material de hierro. Por ejemplo, podría ser este. Tendríamos ese material de hierro. Con control Z podemos devolvernos si no nos gusta y revisar todos los materiales que tenemos acá. Por ejemplo, si queremos ponerle este que se ve como más desgastado, también podría ser, pero no me gusta. Este sí me gusta. Y podríamos configurar también este material inteligente. Por ejemplo, el tema de la suciedad, el tema del ruido. Podríamos configurar los parámetros y así hacemos que el material pues no sea tal cual como el material original, ¿no? Este de arriba también podría tener el mismo material de abajo, el de las tablas. El material que hemos creado de las tablas, podemos seleccionar los dos, vamos a copiarlo, copiar capas y vamos a la tapa y lo pegamos y ahí estaríamos pegando el material en la tapa. Así de fácil. Nos quedaría el material de los clavos que podría ser este, podríamos ponerle como este, bien, y ahí está, allá tendríamos nuestro barril texturizado. Esto lo hicimos de manera rápida, pero claro, entre más detalle, entre más ustedes le dediquen, pues más original les va a quedar, más bonito. Teniendo nuestro barril ya texturizado, vamos a exportarlo para aplicar las texturas en Blender. Entonces vamos al archivo exportar texturas y acá debemos de tener en cuenta algunos valores. ¿Dónde vamos a exportar la textura? En este caso voy a seleccionar donde quiero que quede mi textura. Voy a crear una nueva carpeta que se llame texturas final y ahí en esa carpeta van a quedar mis texturas. La plantilla de salida va a ser de Blender. Aquí seleccioné una plantilla ya que está predeterminada, la de Blender. Tamaño de la textura quiero que sea en 4096 en 4K y lo demás no los toco, lo dejo tal cual como está y le doy exportar.
y ahí exporta, empieza a hacer el trabajo para exportar todas las texturas. Bien, ahí terminó de exportar. Ahora nos vamos a Blender, abrimos nuestro modelado en Blender y vamos a empezar a agregar las texturas que creamos en Substance Painter. En el Shader Editor, por ejemplo, seleccionamos lo que son las tablas y debemos de tener un add-on instalado para que se nos facilite este trabajo, que me imagino que ustedes ya lo tienen, que es un add-on muy conocido, que sería este add-on. Deben instalarlo, es muy útil. ¿Para qué nos va a servir ese add-on? Selecciono el nodo principal, le doy Control Shift T y busco la textura. Abro mi carpeta donde tengo todas mis texturas y empiezo a buscar, por ejemplo, las texturas de las tablas. Entonces, esta es una textura. Todas estas serían las texturas de las tablas. De acá a acá, tablas. Revisamos, los otros son de la tapa, los clavos y estas son las texturas de las tablas y le damos aquí en este botón y automáticamente el addon pues nos conecta todas las texturas como tienen que ir. Si vamos al modo de visualizar, ahí vemos ya la textura aplicada, la que creamos en Substance Painter. Así de fácil. Ahora vamos a hacer lo mismo con el aro. Seleccionamos el nodo, Control Shift T y buscamos las que dicen aros. En este caso son estas, lo mismo. Y ahí estaría aplicado la textura. Lo mismo con los clavos o las puntillas. Estos serían los clavos. Seleccionamos todas las que correspondan a los clavos y ahí se le aplica automáticamente. La tapa, lo mismo. Control Shift T y buscamos las texturas que correspondan a la tapa, ok, y ahí tendríamos la textura aplicada a nuestro barril. Así de fácil, así de sencillo. Si nosotros creamos nuestros modelos en Blender y texturizamos en Substance Painter, es una combinación muy poderosa para tener unos modelos, unos activos muy bonitos. Bien, ese fue todo el tutorial. Espero les haya gustado. Si les ha gustado, por favor suscríbanse al canal, compartan. Nos vemos en próximos videos. Hasta luego.